qué? Porque el precio del conocimiento, queridos estudiantes, es estar a la par. O sea, lamentablemente, el inglés sigue siendo el idioma matriz a nivel mundial. Si usted pretende ser un médico de excelencia, debe, y ojo, y mire lo que les voy a repetir, debe hablar inglés. O sea, comprenderlo está sobreentendido que lo hace, y que lo comprende y que lo lee muy bien. Pero si usted no habla inglés, va a ser muy difícil que compita, muy complicado. Entonces nosotros en nuestro hospital estamos formando médicos residentes con una visión global y creo que San Marcos está a la altura de hacer lo mismo. Muy bien, comencemos. Básico, la cefalea, también conocido como dolor de cabeza, son sinónimos, es una de las consultas más frecuentes en la emergencia. ¿Quién no ha ido alguna vez por dolor de cabeza? ¿Quién no ha tenido la oportunidad de estar en una emergencia? Habrá visto de 10 pacientes, 2 o 3 son por dolor de cabeza. Otro dato importante recordar es que hay dos grandes grupos, nada más, las primarias y las secundarias. Las primarias son las más frecuentes y dentro de ellas, aunque les parezca mentira, el dolor de cabeza tensional es el dolor de cabeza más frecuente. En los años 50, cuando no había tanto estrés, cuando la vida era más tranquila, cuando solamente trabajábamos una vez al día, cuando la vida era mucho más barata, de 10 dolores de cabeza, solo 3 eran tensionales. En el siglo XXI, prácticamente 10 dolores de cabeza, 7 son tensionales y 2 son por migrañas y el resto hay que echarnos a buscar. Entonces, esta charla se va a resumir en lo siguiente: dolor de cabeza, hasta que le demuestren lo contrario, 2 cosas: tensional y migraña. Allí usted va a encontrar el 80% de dolores de cabeza. Repito, tensional y migraña, teniendo en cuenta que el tensional son 7 y migraña son 1. En conclusión, la mayoría de seres humanos que ahora tienen dolor de cabeza, ¿qué tipo de dolor de cabeza es? Bienvenidos a la clase, ya están adentro. Otra cosa importante es recordar. ¿Qué pasó? ¿No avanza? ¿Pueden avanzar ustedes? ¿Qué ha pasado? Lo que les había resumido, ¿no? Miren, 7-1, que representan las cefaleas primarias, y en el grupo de las secundarias, que es otro punto importante a determinar, las cefaleas secundarias, la más frecuente es la de origen infecciosa, o sea, la que está condicionada a fiebre. Entonces, cuando ustedes tengan un dolor de cabeza más fiebre, posiblemente no sea primaria, ¿me entienden? Una migraña no te genera fiebre, una cefalea tensional no te genera fiebre. Si hay dolor de cabeza más fiebre, probablemente estemos en el grupo de las cefaleas secundarias. Así de fácil, así de rápido. Muy bien. Ahora, ¿qué desencadena un dolor de cabeza? Un dolor de cabeza típico, un dolor de cabeza primario. El alcohol. ¿Quién no ha tenido, pues, una noche loca, noche de copas, y se ha pasado de tragos cuando ingresaste a la facultad de medicina, si eres médico, cuando terminaste la carrera, cuando acabaste el colegio, cuando ingresaste a la residencia? El exceso de alcohol te produce dilatación de las arterias cerebrales y obviamente eso te genera dolor de cabeza. El chocolate, sobre todo las migrañosas. Si usted es migrañoso, el chocolate es enemigo número 1, junto con los quesos amarillos. Una persona con migraña, si consume un queso amarillo, mientras más amarillo el queso, más añejo es, más nitritos y nitratos tiene, más dolor de cabeza va a presentar. Asimismo, aunque no crea, la cafeína, y es controversial, ¿verdad? Porque existen algunos fármacos que dan cafeína, pero ojo, la cafeína, si te cambia el dolor, probablemente no es porque sea un dolor de tipo migraña, sino tensional. Son 2 mecanismos diferentes. Entonces, si usted está acostumbrado a tomar su Logopan, su Excedrin, su Dorixina, y le calma, posiblemente sea no migraña, sino sea tensional, porque estamos diciendo que la cafeína aumenta el dolor de cabeza si es migraña. Y así también tenemos el estrés. Ojo, el paciente que viene con dolor de cabeza tensional, usted con la habilidad, con la práctica diaria, va a aprender no solamente a verlo, sino a oler al paciente, a reconocer al paciente que tiene dolor de cabeza tensional. Es el paciente timorato que viene con dolor de cuello, la cefalea o el dolor de cabeza es bilateral, el cuello lo tiene contracturado. Y finalmente te va a decir
que este dolor aumenta cuando está preocupada, cuando está tensa, cuando es renegada con el esposo o con la esposa, porque lo han botado del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La tensión, importante, ¿no? Y bueno, también existen algunos estímulos hormonales, la migraña. Si usted compara la migraña, la mujer tiene mayor riesgo de hacer migraña que el varón. Usted compara un varón, 10 mujeres. Por cada 10 mujeres de migraña, un varón con migraña. ¿Y por qué? Porque es netamente tensional. ¿Puede levantar la mano alguna dama en este auditorio que tenga migraña? No hay, nos salimos de la estadística. Bueno, a lo que voy es, si tiene miedo, si está temerosa, si no quiere decirlo públicamente que es migrañosa, déjeme recordarle que probablemente usted comenzó su dolor de cabeza cuando comenzó a menstruar. Número 1. Número 2, el dolor de la migraña en una dama en periodo fértil aumenta 3 días antes de la menstruación y permanece 3 días después de la menstruación. Es la famosa migraña menstrual, que no es característico de la tensional. Repito, y un dato para ustedes muy bueno, ese dolor va a desaparecer cuando estén gestando. No estoy diciendo que van a tener ahorita hijos, pero les va a calmar el dolor. Y segundo, cuando dejen de menstruar de por vida. O sea, que venga una mujer a la consulta de 65 años diciendo que ella es migrañosa. Poco complicado, ¿verdad? Nada es imposible en medicina, pero, repito, la migraña aparece con la menstruación, desaparece con la menstruación, cuando se va la menstruación, y desaparece durante el periodo menstrual. Datos, PEPAS, PERS, como quieran llamar, de la migraña. Muy bien. Síntomas que nos deben preocupar. Estos síntomas sí debe tenerlo claro, ¿correcto? Primer síntoma, doctor, la peor cefalea de mi vida. Yo sufro dolor de cabeza, pero nunca como este dolor, no puedo hablar. Y pum, se desmaya el paciente en tu delante. Este dolor, la peor cefalea de mi vida, hasta que le demuestran lo contrario, es hemorragia subaracnoidea. Repito, si el paciente, luego usted le ha preguntado si ha tenido un dolor así de intenso y el paciente le dice que jamás en su vida ha tenido un dolor tan intenso, hasta que se demuestre lo contrario, es hemorragia subaracnoidea, o sea, que probablemente un aneurisma se le ha roto al paciente. Así que ese dato clínico es fundamental, importantísimo. ¿Qué más? Tener cuidado si focaliza. O sea, un dolor de cabeza que viene con la mitad del cuerpo paralizado, que en neurología como se conoce como hemiparesia, o que viene como hablar como ebrio, y esa palabra ¿cómo se llama en neurología? Disartria, o que viene con una asimetría facial, ¿no? Como ustedes dicen, se le ha desviado la boca. Si un paciente viene con dolor de cabeza, asimetría facial, hemiparesia o disartria, cuidado, eso no te lo produce una cefalea tensional. Cuidado, ese paciente no está fingiendo. Cuidado, eso no es migraña. Que hay que descartar cefaleas secundarias. A la cabeza, un tumor, un proceso expansivo intracraneal. Más aún si ese paciente es una paciente con antecedente neoplásico. Es el caso típico de una mujer X que ha tenido un cáncer de mama, exitosamente tratado, con quimio, radioterapia y cirugía. Pasan 3 años y comienza a presentar dolor de cabeza. Una semana antes se hace más intenso y el día de la emergencia viene con asimetría facial, hemiparesia derecha y disartria. La tomografía tiene un proceso expansivo intracraneal múltiple metastásico. Entonces, repito, las cefaleas no focalizan. Si focalizan, probablemente son secundarias. ¿Qué más? La fiebre. Cuidado, repito, la tensional y la migraña producen fiebre. Y ojo, tal vez, sobre todo los pediátricos, el niño que viene con fiebre, tal vez no sea una meningitis. Habría que descartarlo clínicamente. La mayoría de fiebre con cefalea, la cefalea viene porque hay una faringitis, hay una faringoamigdalitis. Repito, una cefalea con fiebre, si bien es cierto, no es migraña ni es tensional, pero sí puede ser esa persona que ha tenido una infección viral terrible y ahora viene con dolor de cabeza, con malestar general, con rinorrea. Es lo más común, pero debes descartar que no haya meningitis. ¿Qué más? Tenemos los vómitos. Tener cuidado, esos famosos vómitos explosivos, típicos de los tumores, ¿no? También tener cuidado con la tos, que significa el dolor por el Valsalva, la maniobra de Valsalva. Te está diciendo que hay un valor, una presión positiva o negativa.
intracraneal y te habla un mecanismo de defensa. Te está diciendo, oye, acá hay algo adentro, estúdiame. También es importante, por ejemplo, que haya cabeza después de los 55 años. Si no es tensional, como se lo voy a enseñar el típico cuadro, descartemos otras enfermedades. Bueno, y de las primarias les voy a hablar de las 3 más frecuentes. Primaria, secundaria. Me voy a la primaria y hay 3. A la cabeza tensional, segundo lugar migraña, y el tercero se le conoce como clúster o gatillo. Voy a traducirles para hacer más dinámico el trabajo, ¿correcto? Primero, la cefalea tensional, vamos a comenzar con la tensional. La localización es bilateral, o sea, el paciente dice, doctor, me duele acá y me duele acá. En cambio, la migraña, en el 60% de los casos, el dolor es hemicraneal, porque la palabra migraña viene del griego hemicrania. O sea, repito, la migraña es típico en adultos en la mitad del cráneo. Solo en los niños y en los adolescentes la migraña puede ser bilateral. Segundo dato importante recordar entre estas 2 patologías. La cefalea tensional también se caracteriza porque hay un dolor tipo opresivo, como si fuera un dolor de casco. La migraña, el dolor es pulsátil. Poc, 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 poc. Tercera diferencia, el dolor en la cefalea tensional de 0 a 10, siempre es bueno enseñarles al paciente, 0 nada de dolor, 10 el dolor más extremo del mundo. El dolor de migraña va de 4 a 9. En cambio, la tensional normalmente va de 3 a 7. ¿Qué les quiero decir? ¿Cuál es más intenso? La migraña. Otra característica más, ¿cuánto tiempo dura un dolor de migraña? Un dolor de migraña puede durar de minutos hasta unas 7 o 9 horas, pero en cambio la tensional puede durar días. O sea, si viene un paciente y me dice, doctor Moquillaza, me duele la cabeza en ambos lados, como un casco que me aprieta el cuello, y lo tengo hace una semana, ¿será migraña eso? No, probablemente ¿qué será? Probablemente sea tensional. Ya te estás tocando el cuello, ya sé que tengo en la cabeza, ya no voy a pedir resonancia. Probablemente tenga una tensional. ¿Qué más? Y aquí lo dice. Ojo, importante recordar que existen desencadenantes. En la migraña, ¿qué lo desencadena? 1, el periodo menstrual. 2, la luz. 3, la bulla. 4, el ejercicio. Sí, y me hablo de cualquier tipo de ejercicio, o sea, el ejercicio físico, el ejercicio intelectual. En cambio, la cefalea tensional básicamente es dolor después de una preocupación. Dolor después de una preocupación. O hay un problema que tienes ahí dando vuelta. Genial. Eso es lo que quiere decir este cuadro. Me voy al clúster. El clúster se parece un poquito a la cefalea migraña, pero ¿en qué se diferencia? Primero, que es más frecuente en varones. Primera diferencia. La migraña era más frecuente en mujer, el clúster más frecuente en varones. ¿Qué otra diferencia existe? Que el dolor no es en cabeza, normalmente es en el ojo. En el ojo. Como dicen, oye, vean, como si hubieran golpeado en el ojo. Y peor aún, el clúster, aparte de que hay un dolor retroocular, hay inyección conjuntival. El ojo se pone rojo y el paciente comienza a lacrimear. Entonces, ese es el dolor típico clúster. Un varón joven con un dolor retroocular, con un dolor asociado a ojo rojo y con lacrimación. ¿Y cuánto es la duración? Minutos. Por eso dicen clúster. Puede durar de 2 a 10 minutos y el dolor es más intenso que la migraña. Incluso el dolor puede llegar a 10 sobre 10. Es muy intenso. Muy bien. Características importantes que deben de reconocer. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Gracias. Muy bien, miren, todo lo que se ha hablado, todo lo que hemos hablado está acá. ¿Ven? El dolor de cabeza en casco, aquí hay un dolor de cuello, puede aparecer en la noche, aumenta con la actividad física, con algunas cosas heladas. Dolor de cabeza típico de cefalea tensional. Ahora, razonemos. Tengo un dolor tensional. Razone, Es un paciente de 65 años, varón, empresario que fue exitoso hasta hace 20 años, ahora el pobre señor maneja su carrito, por la Navidad le ha ido muy pobre, no le fue bien,
y el paciente viene con 2 semanas de dolor de cabeza. El paciente refiere que es un dolor de cabeza opresivo como casco, que es en ambas sienes y también en la parte posterior, en la zona occipital. Refiere que tiene dolor de cuello, se saca conejo todas las noches, y este dolor lo tiene una intensidad de 3 a 4, y a la semana puede venir de 4 a 5 veces y dura 2 a 3 horas, y le calma más o menos con ibuprofeno, pero viene porque ya el ibuprofeno le hace cosquillas. ¿Ante qué estaremos probablemente? Tensional. Ahora voy. Segundo punto. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos a un paciente que tiene dolor de cabeza tensional? Razonemos. Uno, estamos de acuerdo, damos un analgésico, ¿verdad? Cualquiera que ustedes ven ahí. Les transmito mi experiencia. Para tensional, si es muy intenso, recuerden la escala, si es menos de 5, prefiero oral. Y me encanta un fármaco que solo se dé una vez al día, ¿no? Por farmacodinamia. Una persona, mientras menos fármacos tome, va a ser más efectivo. Me gusta mucho el meloxicam, me va muy bien. Si no funciona el meloxicam, o el dolor es más fuerte, pasa a un segundo nivel, según la OMS, que sería paracetamol con tramadol, que ese es mi último recurso. Ahora, si la contractura es considerable, ¿qué hay que hacer? Darle un relajante muscular. Me encanta la orfenadrina. Les hablo en oral. Paso ahora a tratamiento endovenoso. ¿Qué me gusta? Alguien que tiene gastritis, mejor no dar Doldix, que es ketorolaco, prefiero dar Parecosip, que viene a ser el Dinastat, de 40 miligramos, combínalo con orfenadrina de 100 miligramos, de 60, viene en ampolla, 50 cc de cloruro, y que pase en bomba en 30 minutos, y se acabó. Pero, por favor, miren, hay otro tratamiento llamado preventivo, profiláctico. ¿A qué paciente le das tratamiento preventivo? O sea, dolor cuando no le duele. Qué loco, ¿no? Repito, dolor, le das tratamiento para el dolor cuando no le duele. ¿En qué casos? Si el dolor aparece más de 2 crisis por semana, si el dolor no calma con analgésicos básicos, si el dolor incapacita tu vida diaria, o si el dolor no te permite continuar tu actividad normal. En ese grupo de pacientes, profiláctico. Todo lo que ustedes ven acá, saben cuál adoro, cuál me encanta, y se habrán percatado. Hay muchos antidepresivos, ¿correcto? El más común, el de mejor evidencia científica, la vapuleada y pobre amitriptilina. La amitriptilina es el fármaco de 25 miligramos, que lo utilizaban muchos los colegas de psiquiatría, dosis altas, para personas netamente con depresión, hasta que vino un neurólogo curioso y dijo, oye, hay que usarlo también para la cefalea tensional, por lo que hemos explicado. Y ha ido genial, va muy bien. Sugerencias para comenzar con amitriptilina. Recuerda que la tabletita inicialmente era para antidepresivo, debes darlo en la noche, número 1. Número 2, te sugiero que siempre des media tableta. No te mandes con una tableta, sobre todo si la persona pesa menos de 60 kilos, como ustedes. Yo a ustedes les daría media tableta. Y después de una semana, a la misma hora, en la noche, recién subiría a una tableta si es que no siente todavía la mejoría. ¿Cuándo digo que soy un neurólogo exitoso? Si es que he calmado el dolor de cabeza 50% de lo inicial. O sea, si esa persona venía con 5 crisis en la semana y yo le he bajado en 2 la crisis, puedes salir y tomarte un buen pisco iqueño. Pero si no le has bajado la crisis menos o igual a 2, hay que mejorar, hay que aumentar la dosis. La dosis máxima de la amitriptilina es 75 miligramos, o sea, 3 tabletas. Si no puedes tomar amitriptilina, ¿en qué grupo de pacientes? Pacientes arrítmicos que tengan QT largo, número 1. Número 2, o que tengan glaucoma. Tu segunda opción, ¿cuál es? Acá está, la mirtazapina, que también es un antidepresivo tricíclico. La diferencia es que es mucho más cara. El blister de amitriptilina de 20 tabletas cuesta 2 soles. La tableta de mirtazapina cuesta 4 soles, tableta. Entonces, de ser necesario, bueno, habría que pensar en mirtazapina. Muy bien, seguimos. Nos vamos ahora a la migraña. Les repito, queridos amigos, todo lo que la migraña puede ser desencadenado, lo que ya hemos conversado, ¿verdad? La menstruación, las comidas, a la cabeza café, chocolate, vinos, panetón. Que no te sorprenda si a usted le ha presentado su crisis en Navidad. El panetón aumenta la crisis. La parrilla, una carne mientras más cocida es, tiene más propiedades, que libera más nitritos, que dilatan el vaso, de generar la crisis migrañosa. Y otra cosa importante también,
Los pacientes que consumen cosas heladas también lo desencadena. Otro dato importante. Ahora, ¿qué daré a un paciente? Razonemos primero, a ver si nos entendemos. Mujer de 23 años, que desde los 14 años comienza a presentar un dolor la mitad de la cabeza, del lado derecho siempre, pulsátil, de una intensidad 6 sobre 10, que le genera náuseas, llega a vomitar, la luz no la tolera, la bulla menos, y cuando está con el dolor, lo único que le queda es irse a la cama. No puede seguir trabajando, no puede seguir estudiando. Además, estas crisis aparecen cuando ella está a punto de menstruar 3 días antes y desaparecen 3 días después. Pero eso es un problema de toda la vida. ¿Ante qué diagnóstico estaremos? Migraña. Ya nunca se van a olvidar, migraña. Entonces, la migraña es un proceso vascular. ¿Por qué sientes como latido? Porque la arteria cerebral anterior, media, posterior y todas las demás, esta es la dilatación normal, pero en una persona migrañosa, observen, pasa esto. Se dilata el vaso, por eso es que duele como latido. Entonces, ¿qué tenemos que dar? El tratamiento agudo, mi experiencia les transmitiré. ¿Ven todo lo que está acá? Es efectivo, o sea, muy similar a la tensional. ¿Pero qué se diferencia? Que sugiero agregar corticoides, sugiero agregar dexametasona cuando haya crisis migrañosa. ¿Por qué? Porque la dexametasona se ha demostrado que disminuye la crisis, la recidiva. Sugiero también agregar un antiemético y me encanta la metoclopramida. La metoclopramida ha demostrado ser más efectiva que el Gravol. Todo el mundo usa Gravol para el dolor de cabeza. Bueno, para la migraña, mejor metoclopramida. Pero, recomendación, si van a usar metoclopramida, siempre agreguen un antihistamínico selectivo. Lo ideal, difenhidramina. Es caro, no lo tienes en tu hospital, no lo tienes en tu posta, donde sea, mejor usa el primo hermano. ¿Quién es? Clorfenamina. Y analgésico puede usar el que quiera, pero siempre protegiendo el estómago. Me gusta Inastat. Si no lo tienes, tu segunda opción es Profenit, que vendría a ser como el ibuprofeno, pero en vez de oral, endovenoso. En conclusión, ¿cuál será mi bombita para un paciente con migraña? Cojo dexametasona, 4 miligramos directo a la vena, endovenoso, y luego le digo a la licenciada, por favor, prepáreme una ampolla de metoclopramida más una ampolla de clorfenamina y una ampolla de Profenit en 50 cc de cloruro y pásalo en 30 minutos y reevalúa al paciente. Se acabó. También es cierto que existe la profilaxis con los mismos criterios para lo detencional. Y en la profilaxis tenemos 2 grupos. Tenemos el grupo de los anticonvulsivantes, de los anticonvulsivantes, tenemos el grupo de los beta bloqueantes y tenemos el grupo de los antidepresivos. Repito, aquí el bagaje se abrió. Qué interesante, ¿no? En la tensional, antidepresivos, de hachazo, de ley. Pero en la migraña tenemos 3 tipos de fármacos. Tengo beta bloqueante, tengo un antidepresivo también, y tengo un anticonvulsivo. ¿Cuál usar? El beta bloqueante a la cabeza, atenolol, propanolol. Atenolol en personas mayores que sufren de problemas de corazón, por ejemplo, mayor de 40 años. Propanolol en personas jóvenes. Me gusta el propanolol porque también puede actuar sobre lo que es el tremor esencial, que la gente lo confunde mucho con Parkinson. ¿Cuál es lo malo del propanolol? Que también te puede bajar la presión. O sea, si vas a dar propanolol a una dama, fíjate que no tenga presión baja, porque puedes tumbarle la presión. Segundo, ¿qué me gusta de los anticonvulsivos? Me gusta... el propanolol, ningún beta bloqueante puede dar en asmáticos, tengan cuidado. Así que en asmáticos no es opción, repito. Asmático con migraña, descártame darme beta bloqueantes. Te queda anticonvulsivos, te queda antidepresivos. De los anticonvulsivos, ¿cuál me gusta? Pues tenemos el topiramato. El valproato también sirve, pero ¿cuál es el problema? Que se ha demostrado que el valproato es teratogénico, así que si viene a mi consulta una dama con crisis migrañosas muy frecuentes y debo de iniciar un fármaco, no sería mi primera opción valproato. ¿Por qué? Porque el valproato es teratogénico. Preferiría darle ¿cuál? Topiramato o topital o toprel, como le quieras llamar, que podríamos iniciarle escalonadamente con 25 miligramos solamente una vez al día. Si en una semana no mejora, 50 miligramos al día, puede dar hasta 100 miligramos.
La ventaja que tiene el topiramato es que se ha demostrado de estos tres grupos, es el mejor fármaco cuando tienes crisis perimenstruales. Repito, el topiramato es el fármaco ideal cuando una dama se queja porque 3 días antes o 3 días después de su periodo menstrual viene con un dolor espantoso. Esa paciente es paciente ideal para topiramato. Ideal para topiramato. Pruébenlo, si son médicos, para evitar problemas. Y finalmente el otro grupo, la mitriptilina. La mitriptilina, cuando usted tenga duda y me digan, doctor Moquillasa, mi paciente viene con síntomas de tensional y mi paciente también viene con migraña, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ¿es posible encontrar una mixtura? Sí, es posible. Y cuando tengas una mixtura de síntomas, no puedes definirte un antidepresivo, le va a ir bien. El antidepresivo también mejora la migraña, ¿correcto? Muy bien, con la misma forma de comenzar, media y una tableta, como le hemos enseñado ya anteriormente. Genial. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Seguro? Genial. Cluster. Miren, ese rostro nunca se olvide. Nunca. Así es. Dolor retroocular con eritema conjuntival. Viene con lacrimación, con rinorrea, correcto, y un dolor espantoso en un varón. En cambio la migraña, ¿en quién más frecuente? En mujeres. El abordaje es muy similar a la crisis migrañosa, solamente hay algo que se diferencia. Se ha demostrado que en el cefalea cluster, en este tipo, aparte del analgésico, hay que agregarle oxígeno al 100%. Pregunta del examen, ¿cuál es la cefalea primaria que mejora considerablemente con la administración de oxígeno al 100%? La cefalea cluster. Lo que no pasa con la migraña, lo que no pasa con la tensional. Ahora, hay una palabra que quiero agregar. Cuando les dije la peor cefalea de mi vida, me refería a la thunderclap, que viene a ser una cefalea como un trueno, si lo hacemos la traducción literal del inglés. Entonces, cuando ustedes tengan una cefalea como un trueno, dos cosas piensen en su cabeza. De lejos, 90%, una hemorragia subaranoidea por ruptura de un aneurisma, y si lo descartan con una buena tomografía, y si es negativa la tomografía con una PL y no hay sangrado, pensar en un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. ¿Qué significa eso? Que hay mecanismos que generan un vaso que se cierra, que se constriñe y genera dolor. Y ya de lejos tenemos que buscar un infarto cerebral, una trombosis venosa, disección arterial y más. De las hemorragias subaranoideas, espero que haya algún momento o oportunidad para conversar, ya que como intervencionista vemos muchas hemorragias subaranoideas en el hospital, en la parte privada también. ¿Y qué me ha dicho la experiencia? La experiencia me dice que la mayoría de estas personas, después de una actividad física, es que se revienta el aneurisma o una tensión. El caso de esta cantante famosa, conocida por todos hace 3 años, ella refería dolores de cabeza vasculares, pero nadie le da importancia, por ahí le daban un analgésico pensando que era tensional. Pero si ustedes revisan los videos, porque al final fue paciente nuestra, lamentablemente no pudo venir, no alcanzó, no llegó, pero lo que ella refería eran dolores de cabeza vasculares, pero no tan intensos. A esos dolores se les conoce como dolores centinela, te está avisando que hay un aneurisma que se va a romper. ¿Correcto? Entonces, cuando tengas un dolor vascular no muy intenso, pero viene ya de 1, 2, 3 semanas antes, cuidado, cefalea centinela, por favor. Muy bien. Y acá tengo imágenes, que es lo que finalmente quería mostrarles. Habrán escuchado la neuralgia del trigémino. Ya estamos en el grupo de las secundarias, ¿ah? Ya olvídate del clúster, ya olvídate de la tensional, ya olvídate de la migraña. Ahora sí hay una causa, porque en las primeras nombradas no hay causa. Se estudia fisiopatología, que esto, que el otro, dilatación de vaso, bla, 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 bla. Pero aquí sí hay causa. El dolor tipo neuralgia del trigémino es un dolor lancinante, es un dolor como corriente, como descarga eléctrica, que se desencadena cuando usted se cepilla los dientes o cuando come algo frío. Y este dolor es como un pinchazo que dura de 1 a 2 segundos y se va, pero es incomodísimo. ¿Y por qué decimos neuralgia del trigémino? Porque justo observen, coge
los nervios, las tres ramas principales del trigémino, ¿verdad? La oftálmica, la maxilar y la mandibular. En el segundo ejemplo, también existe neuralgia, ya no del trigémino, sino del glosofaringio, del nervio glosofaringio. Y sobre todo esto puede ser desencadenado, ¿dónde? A nivel de la lengua, el cuello, ¿no? De la garganta, al pasar sustancias frías, sustancias heladas. Puede haber incluso bradicardia en el paciente, hipotensión, puede haber epífora, sudoración, ¿correcto? Intensísimo, descargas eléctricas. La famosa, esta patología es común en una mujer joven, obesa, con dolor de cabeza crónico, la evalúas y algo no te parece muy bien, le hace fondo de papiledema, le hace función lumbar y la presión intraespinal está elevada. Ese grupo de pacientes se conoce como hidrocefalia normotensiva, típico de pacientes jóvenes, obesas, correcto, con papiledema al examen neurológico y presión intracraneal elevada. También tenemos el otro grupo de patologías, ya no la gordita, ahora es la mujer joven, delgada, con un dolor de cabeza intenso, que aparece la tos y tiene hipotensión. Le haces punción lumbar, la presión de líquido está abajo, le haces resonancia y capta gadolinio, la meninges. ¿Por qué? Porque tiene una cefalea por hipotensión de líquido cefalorraquídeo. La primera es por normo y la otra es por hipo. El anciano que tiene un dolor mandibular, sobre todo al masticar, tiene una arteria bien pronunciada de la temporal, hay fiebre, visión, pérdida de la visión progresiva, hasta llegar a la ceguera, y finalmente se le hace un estudio, el BCG, que es la velocidad de sedimentación glomerular, está que vuela. O sea, estamos hablando de una arteritis de la temporal. Arteritis de la temporal. Y las meningitis también generan dolor de cabeza, pero recuerde la triada, alteración de la conciencia, fiebre y signos meningios al examen neurológico, o sea, rigidez nucal, Kermit y Brusinski. Bueno, cuando existe una ruptura de una arteria a nivel cerebral, la hemorragia intracraneal, un dato, una perla, normalmente son gente mayor de 60 años, gente hipertensa y gente que viene con una pérdida progresiva de la conciencia. El paciente de 15 de Glasgow, ahora se habla de FOUR, F-O-U-R, ya fue en Glasgow, búsquenlo, FOUR score, F-O-U-R, se diferencia de Glasgow porque evaluamos trombocefálico, va ideal a estos pacientes. Recuerden que Glasgow se inventó sobre todo para ver TEC, ¿ya? Solo para ver TEC, así que FOUR para todo el mundo. Y vemos que en la escala de FOUR el paciente va disminuyendo progresivamente, le hacemos tomografía y tiene allí una hemorragia. El segundo caso, un paciente joven, tiene signos meningios, alteración de la conciencia, la peor cefalea de su vida, y vemos una hemorragia subaracnoidea. Finalmente, trombosis, cuando se trombosan las venas, cuidado con personas que tienen infección, esa muelita que te molesta y no le das bola, te ha cariado la otra muela y la otra muela, o esa sinusitis que tampoco te importa ni te interesa, pero luego se puede transformar en mastoiditis. La principal causa de una trombosis de estas venas, mira, del seno sagital superior, del inferior, del transverso, la principal causa es la infección. Y la mayoría de infecciones son del mismo cráneo y son normalmente otorrinolaringológicas, mastoiditis, sinusitis, ¿ya? Y tumores, también hemos dicho, ¿verdad?, que puede generar dolor de cabeza. Y finalmente una disección carotidia, paciente joven, que se hace esto, ¡plac, plac, plac!, ¿no? Como Bruce Lee, o en el efecto vas al quiropráctico para que te rompa el cuello de la columna. Yo, por lo menos, quiropraxia de cuello no soy muy amigo, porque hemos tenido en el Almenara de 4 pacientes que después de quiropraxia de cuello han llegado con un infarto cerebral porque le hemos disecado la arteria. ¿Ya? Tener cuidado con la quiropraxia de cuello. Y bueno, una malformación arteriovenosa, cuando se revienta te genera dolor. Y un cuadro básico de actuar. Llega el paciente de la emergencia, nos ponemos de acuerdo, llega un paciente, dice dolor de cabeza, de arranque, preguntemos, ¿este dolor de cabeza tiene acaso síntomas meningios? Al examen neurológico, ¿hay fiebre? Preguntas que te tienes que hacer. Si no hay síntomas meningios,
No hay fiebre, pasemos al segundo nivel. ¿Qué vas a preguntar? ¿Su dolor de cabeza es la mitad de la cabeza o toda la cabeza? Si te dice la mitad de la cabeza, ¿qué es la segunda pregunta que vamos a hacer? ¿Es pulsátil? Sí, te dice que sí. Sigue preguntando. ¿Hay náuseas, hay vómitos? Sí, doctor. Genial. ¿Ha tenido alguna crisis, algún estrés? No, pero ayer fue matrimonio de mi amiga y me tomé 20 copas de vino. Y bueno, entonces está con una crisis migrañosa. ¿Correcto? Así de fácil, así de sencillo. Gracias.